Bienvenidos amigos a este su programa diario de salud y mucho más. Y hoy no vamos a hablar mucho de salud, vamos a hablar de mucho más. Y vamos a hablar de un tema que es interesante desde el punto de vista de lo frecuente que es llamar a la gente floja o considerar que ciertos pueblos son flojos. Vamos a explorar la posibilidad de que la flojera en realidad no es algo tan condenable como parece, sino que probablemente es uno de los más grandes motivadores del progreso humano a través de los siglos. Entonces, el tema de hoy es la flojera. Consultando aquí con ese recurso tan novedoso que tenemos ahorita de la inteligencia artificial, que me ahorra muchísimo tiempo y esfuerzo al permitirme registrar cosas de forma muy rápida. Fíjense, la flojera es el estado de desgano o falta de voluntad para realizar actividades que requieren esfuerzo físico o mental. Y en ese sentido, pues, tengo razón. Sí, yo me estoy sintiendo algo flojo últimamente, porque tengo desgano físico y mental. Me cuesta salir a ese ejercicio, en parte por algunos dolores que tengo, y mental porque también se me ha dificultado en los años recientes concentrarme mucho tiempo en algo. Entonces sí, hoy califico entonces como flojera. Se caracteriza por una inclinación a evitar tareas, postergar responsabilidades o preferir el descanso y el ocio en algún lugar de trabajo. La Real Academia Española la define como una falta de ganas de trabajar o de hacer algo, o como la cualidad de flojo. Y otro gran filósofo, Santo Tomás de Aquino, en su obra sobre los pecados capitales, definía la pobreza o pereza como la tristeza del bien divino, refiriéndose a la tendencia a evitar el esfuerzo necesario para alcanzar metas virtuosas. Me pregunto, ¿y si la meta virtuosa es precisamente descansar o no hay virtud en el descanso? Se me acaba de ocurrir ahorita que yo lo hubiera dicho a Santo Tomás de Aquino. Y el esfuerzo es llegar a una meta virtuosa, y si la meta es descansar, después de todo, una de las cosas que todos eventualmente vamos a terminar haciendo es el descanso eterno, en la muerte. A todo el mundo le dicen, tenga descanso eterno. O sea que literalmente después que morimos, vamos a pasar toda la vida en un estado de flojera. Pero fíjense, es interesante que no por esto me dejó de llamar la atención el hecho de que a lo largo de la historia no soy el único que ha pensado o ha reflexionado sobre la flojera, si es una virtud o un defecto. En su famoso ensayo Elogio a la pereza en 1907, el socialista francés Paul Lafargue, tenía que ser socialista para que fuera flojo, desafía la idea de que el trabajo es un valor supremo, y defendiendo la importancia del ocio y criticando la explotación laboral, que viendo la flojera como una resistencia a la alienación del trabajo. O sea que el ocio y la flojera era la manera en que el obrero se resistía a la alienación del trabajo impuesto por el patrón, que evidentemente no quería hacer ese trabajo, por eso pagaba para que se lo hicieran y se beneficiaba pues, de esa situación. Pero claro, es un enfoque socialista, ¿no? La otra cosa interesante es que Bertrand Russell, en su ensayo Elogio a la ociosidad, en 1932, también reflexiona sobre los beneficios del ocio. ¡Wow! Entonces, ser ocioso no es precisamente tan malo, porque algún beneficio debe tener. Sugiriendo la idea de que el progreso tecnológico debía reducir las horas de trabajo para dar paso a más tiempo de descanso y de creatividad. Yo soy biólogo, soy médico, y dentro de ese orden de ideas, una de las cosas más sorprendentes cuando uno aprende fisiología, que es el estudio de cómo los órganos funcionan, etcétera, uno se da cuenta de que la naturaleza es floja. Todos los procedimientos que nos mantienen vivos son una cadena de eventos que con cada ciclo de utilización buscan la manera de hacerlo más eficientemente, es decir, de hacer menos esfuerzo.
El músculo, por ejemplo, que es algo que uno normalmente asocia a hacer fuerza y a disfrutar de la actividad motora, en la práctica, si pudiéramos atribuirle alguna virtud humana al músculo, el músculo es flojo. A medida que tú más lo ejercitas, él más se desarrolla para hacer el mismo trabajo físico con el menor esfuerzo. Esa es la razón por la cual, si tú corres todos los días 4 kilómetros, te vas a dar cuenta de que alrededor de un mes, cada vez se te hace más fácil correr esa distancia. Y a menos que lo hagas a más distancia o con más velocidad, el músculo ya parecería tolerar perfectamente, fácilmente, los 4 kilómetros. ¿Por qué crees tú que eso pasa? Porque la fibra muscular es floja. Y la fibra muscular dice, si todos los días a mí me van a ejercitar de esta manera, yo mejor hago algunos cambios bioquímicos aquí, estiro esta fibrilla así, desarrollo unos cuantos músculos más, unas cuantas fibras más, para reducir el gasto metabólico de manera de hacer el mismo trabajo con el menor esfuerzo. O sea que desde esa óptica, el músculo trabajaría todo el tiempo para tratar de reducir su carga metabólica y su problema. Por eso es que el entrenamiento básicamente tiene que ser darle cada vez más carga al músculo, porque si tú le das la misma carga, el músculo lo optimiza para ser cada vez más eficiente y por lo tanto trabajar menos. Lo mismo hace el hígado. Mientras tú más le das al hígado un metabolito para que lo metabolice, valga la redundancia, si tú le das alcohol al hígado, bueno, adivina qué, pues el hígado desarrolla una enzima que metaboliza el alcohol más rápido precisamente para trabajar menos químicamente. Las primeras 2 copas de vino te cuesta mucho metabolizarla porque el hígado todavía no ha entrado a entender cómo se metaboliza el vino, pero después que tú te lleves varios días tomando vino, el hígado cada vez se optimiza más para ser más eficiente. Entonces, establezco con esto la premisa de que los organismos vivos tienen flojera en el sentido de que cada vez buscan la manera más eficiente de hacer las cosas con el menor trabajo posible. Pero eso a nivel biológico, José. Nosotros, los seres humanos, somos algo más que un músculo, que un hígado, que un corazón. Por cierto, el corazón es el mismo cuento del músculo. Un atleta prácticamente tiene una gran capacidad cardiorrespiratoria porque como hace ejercicio, que parece que es mucho trabajo, resulta que su corazón cada vez bombea más sangre con el menor trabajo. Él desarrolla una estrategia de contractilidad que le permite a él mantenerte a punto consumiendo cada vez menos oxígeno y con menos trabajo físico. De hecho, la gran mayoría de los grandes atletas no tienen una frecuencia cardíaca alta. La bajan. ¿Y por qué la bajan? Bueno, sencillamente porque se hacen más eficientes. Ahora vámonos a la parte humana ya no estamos hablando de órganos, vamos al ser humano. Realmente la flojera es tan mala como dicen, porque hay una cosa en el desarrollo humano que ha sido lo que nos distingue de otras especies. La primera es que somos una especie que construye herramientas. Es decir, todos los seres humanos, cuando tenemos un trabajo duro que hacer, de alguna manera nos las ingeniamos para crear una herramienta que permita hacer el trabajo con menos esfuerzo. Es más, cuando inventamos herramientas automáticas, todavía mejor, porque la herramienta es la que hace el trabajo automáticamente. Uno no tiene que hacer nada sino verla trabajar. O sea que la historia del desarrollo humano de la civilización no ha sido más que construir herramientas para hacer el trabajo cada vez más fácil, con menos esfuerzo y para tener más tiempo. Ok, entonces tenemos un talento natural para hacer herramientas. Pero es que la cosa socialmente va más allá. Tenemos también un talento humano para crear estructuras sociales y jerárquicas, como las llaman ahora, constructos sociales, para que otros trabajen por nosotros. Y lo primero que hicieron los hombres cuando empezaron a enfrentar el trabajo duro fue saber que había seres a los cuales tú podías esclavizar, golpear, maltratar y usar para que hicieran el trabajo que tú no querías hacer. O sea que prácticamente, si nos ponemos a ver, la esclavitud es la manifestación sociocultural de la flojera del hombre. De que el que tiene que arar la tierra, porque es su tierra, él es el dueño de esa tierra, pero como eso es un trabajo y él no quiere trabajar duro, entonces él esclaviza a una persona para que trabaje la tierra por él. Eventualmente la esclavitud emigró o mutó hacia lo que es hoy el trabajo pagado. Entonces él, en vez de tener un esclavo, ahora le paga a otra persona para que sea su esclavo. O
sea que esto es ahora un esclavo pagado. ¿Eh? Y todas las personas de una u otra manera venden su trabajo. Y aún el que acepta ser pagado para hacer un trabajo que alguien no quiere hacer, no hace otra cosa que optimizarlo. Si tú pones a una persona y le pagas para que te corte la grama porque tú no quieres cortar grama, eso es un trabajo, tú quieres sentarte a disfrutar, al ocio, a entretenerte, pero alguien tiene que cortar la grama, entonces tú le pagas a alguien para que corte la grama. Bueno, esa persona la primera vez que lo hace de una manera hasta que en el mismo proceso él va a darse cuenta de cuál va a ser la manera de cortarla en la forma más eficiente, con mejores herramientas, en un patrón específico. Para él, el trabajo que antes hacía en 8 horas, ahora hacerlo en 6 horas. O sea que ahora empezamos a darnos cuenta de que el ocio o la búsqueda o la tendencia a la flojera deja de ser realmente algo criticable para ser el motor que mueve el progreso. Y bajo esa idea que se me ocurrió plantearles hoy, es esto. Vamos a ver cómo ha evolucionado la flojera a través de la historia. Entonces tengo este bloque 1, que es la flojera a través de la historia. Y es en la antigua Grecia. Los filósofos como Aristóteles veían el ocio como un espacio para la contemplación y el pensamiento profundo. O sea que los filósofos, estamos hablando de no poca cosa, estamos hablando del gran Aristóteles, no veían la flojera y el ocio como algo peyorativo. Al contrario, la gente culta, los sabios, los verdaderos filósofos, no deberían perder su tiempo en trabajos triviales. Deberían dejar que otros los hicieran para ellos tener el tiempo de pensar. Y si yo creo que si uno ve a alguien pensando, pues podría presumir que es un flojo porque no está trabajando físicamente. Pero tú podrías decir, bueno, pero el pensar es un trabajo también, ciertamente. El problema con el trabajo del pensamiento es uno que me ocurrió una vez que vi en una de las oficinas donde yo trabajaba, había un individuo que tenía un letrero detrás del escritorio de él que decía genio trabajando. Y a mí me gustaba mucho porque él de repente abría el periódico o no estaba haciendo nada, no se veía trabajando en nada, y él decía, bueno, es que estoy pensando. Bueno, ¿cómo sé yo que tú estás pensando? Bueno, no hay forma de saberlo. Si yo te digo que estoy pensando, que estoy trabajando pensando, tú tienes que asumir que yo lo estoy haciendo, así yo esté simplemente disfrutando de mi tiempo libre. Pero como el pensamiento es difícil de medir, a menos que sea por los resultados que esos pensamientos pueden en un momento dado desarrollar, pues técnicamente el trabajador intelectual no está. ¿Qué pasará aquí? Que me está llamando alguien. Vamos a atender esta llamada, a ver qué está pasando aquí. Lo que está pasando es que no se me está oyendo. Ustedes no me estaban oyendo. Y resulta que ya yo llevo, ¿cuánto? Llevo un poco de tiempo aquí. Ok. Gracias por avisarme, Dianela. Gracias por avisar. Este es el problema de abalanzarse al trabajo. Bueno, voy a tener que... Déjame ver si puedo ponerles lo que he grabado y después continúo con el resto de lo que quería mostrarles. Pero déjenme entonces parar aquí la grabación. Bueno, entonces sigo con mi historia de la flojera. Entonces fíjense, la tesis por ahora va desde cuando empezamos nosotros a castigar a la gente por floja. Y les decía que aquí en la búsqueda que hice, dice que ya en la antigua Grecia y probablemente en la misma China y en otras partes de la historia humana, de la civilización humana, ya había clases de gente que o pagaba o esclavizaba a otros para que trabajaran por ellos, y ellos pues vivían en una verdadera permanente flojera, si se quiere, ¿no? Como dije al principio, entendiendo por flojera, vamos a ponerlo aquí, el desgano o la falta de voluntad para realizar actividades que requieran esfuerzo. Fíjense que esa es la definición, ¿no? O sea, que si usted está desarrollando habilidades como jugar golf y lo está haciendo por entretenimiento, usted es una persona floja.
Ahora, si usted está compitiendo para llegar a ser el mejor jugador de golf, pues obviamente usted está desarrollando una actividad productiva que no es flojera, pues. Pero, y si no es, pero por ahí por lo menos el que va a jugar golf por entretenimiento, bueno, no está trabajando, está entreteniéndose. Pero el que se queda en su poltrona a ver un juego de golf por televisión, ese ni siquiera está dispuesto a hacer el trabajo físico, pues él se disfruta viendo a otros haciendo el trabajo físico y se mantiene, pues, digamos, entusiasmado con su hobby de ver. Pero yo diría que una persona que pasara todo el día viendo juegos de golf en televisión, cualquiera podría decir, no, hombre, ese flojo no quiere hacer nada sino pase todo el día allí, ¿no? Entonces, pero ¿dónde entonces comienza esa forma de agarrar a alguien que no está trabajando y acusándolo de flojo? Todo comenzó, señores, de nuevo con la Edad Media y el cristianismo. Porque el cristianismo, y probablemente otras religiones también, pero yo no sé de las otras, sé del cristianismo, empezaron a condenar la pereza como uno de los 7 pecados capitales. Eso se caía de maduro porque como la iglesia quería que los fieles trabajaran por ellos, y hicieran catedrales y ganaran dinero para la iglesia, era conveniente para las iglesias poner a la gente a trabajar. Y entonces vincularon la pereza a uno de los 7 pecados capitales, vinculada al pecado de la asedia. Como tenemos ya 3.000 años dominados por el cristianismo, o 2.000 años y pico, que 2024, en la modernidad, para colmo, la ética protestante, una variante del cristianismo, introdujo el trabajo y el capitalismo como una forma de enaltecer la productividad y de criticar a toda aquella persona que no quiera trabajar y que no quiera crear fortunas. Y de allí entonces caemos en la etapa actual, donde entre la ética y la tendencia de la sociedad a hacerte productivo como un máximo ideal, entonces tenemos un capitalismo que nos castiga si nos quedamos simplemente perezosos, sin ningún estímulo a trabajar. Entonces la flojera puede ser interpretada de maneras muy distintas, pero es constante su presencia en el desarrollo humano. Pero vamos a ver la segunda parte. ¿Tiene alguna virtud el ocio y el desprecio por el trabajo físico? Vamos a empezar por el trabajo físico. ¿Qué pensamos nosotros a la gente que te dice, mira, vamos a correr 5 kilómetros? No, yo no voy a hacer esa broma. Pero eso es bueno para tu salud. No, pero yo no voy a pasar 2 horas corriendo como un venado ahí. Mira, pero vamos a cocinar para 20 personas. No, yo no voy a cocinar, vámonos para un restaurante que cocine otro. Entonces, pero ¿tiene alguna virtud el ocio? Bueno, esto, como les dije, no soy el único que habla de esto. Hay filósofos y hay libros escritos por gente muy inteligente sobre esto. Porque el ocio es un gran generador de ideas. Al estar en reposo, nuestros pensamientos pueden vagar libremente y a menudo surgen ideas innovadoras. De hecho, Einstein era un ocioso cuando estaba desarrollando sus ideas. Prácticamente él encontró la manera fácil en la oficina de patentes de Ginebra donde trabajaba, y en sus horas de ocio, porque él era muy bueno era muy rápido y muy eficiente procesando las patentes, y mientras nadie lo estaba oyendo en horario de la compañía, el hombre se dedicaba a hacer ecuaciones matemáticas y a desarrollar sus teorías. Pero eso lo podía hacer porque estaba en reposo. Si Einstein en ese momento hubiera estado sacando papeles y moviendo patentes de un lado para el otro, nunca hubiéramos tenido la teoría de la relatividad. Entonces, fíjate, aquí dice, las grandes mentes como Einstein y Newton hicieron posibles sus descubrimientos más brillantes durante momentos de ocio. De hecho, todos esos institutos de altos estudios académicos y científicos tratan en lo posible de que el científico no haga ningún tipo de trabajo. Ellos no se les pide que limpien su cuarto, que corten la grama o que hagan ningún trabajo. Su trabajo es pensar, se les paga para que piensen bajo la premisa de que mientras una persona está en esos momentos de no tener otras cargas de trabajo físico, la persona puede encontrar ideas maravillosas que cambien el mundo. El ser humano entonces siempre ha buscado evitar el trabajo pesado, ya sea desarrollando herramientas o contratando a otros para que lo hagan.
El primero de esos grandes inventos fue la rueda. Ustedes se imaginan, por un momento, no se sabe cuándo fue, pero imagínense qué notable fue cuando alguien agarró un disco de madera, lo que trazó en forma de una circunferencia, se lo metió a un eje e inventó una rueda, ¿no? Hay que ver la cantidad de cosas que se ahorró el ser humano de trabajo durísimo. Y me imagino que en esa época el que tenía una carreta con ruedas le decían flojo, porque él no quería empujar la carga él solo, ¿no? Las herramientas agrícolas y la automatización industrial son ejemplos de cómo el no deseo de trabajar duro es lo que impulsa la creatividad y el progreso. Así que bajo esa tesis sí parece que la flojera no es realmente, no solamente es un mal necesario, sino quizás es lo que nos ha permitido ser más eficientes y creativos. Y yo lo creo así. Todas las cosas que yo he tratado de hacer mejor ha sido porque no quiero hacerlas de la manera más difícil. También quiero agradecerles entonces su atención a este programa. Si les gustó, suscríbase y active las notificaciones. Si tiene algún comentario, déjenlo abajo. Esta es mi oportunidad de comunicarme con ustedes que me siguen, hablando sobre temas de salud, pero también muchas otras cosas que se me ocurren en el camino y que considero para mí importantes y espero que para ustedes sean también algo a considerar. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo episodio.